partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. Muy buenas a todos ustedes, ¿cómo están? Grato de nuevo estar compartiendo esta hora a través de las ondas radiales y vía internet. Hoy continuamos con la segunda parte de un tema que comenzamos la semana pasada, cuyo título es bien sugerente y que acarrea también algunas suspicacias. Padres exasperantes, parte 2, es nuestro tema del día de hoy. Padres que exasperan a sus hijos. Un programa que va para cada papá, para cada mamá, pero que también todo pibe y toda piba debería escuchar. Bueno, para poder recordarles, como a veces los padres hacemos, ¿no? Los padres le dicen a los hijos, che, ¿viste lo que dijo el pastor, no? ¿Escuchaste al pastor, no? Bueno, ok, ahora podemos invertir la ecuación y los hijos pueden decirles a sus padres, ¿viste, papi? Vieja, ¿escuchaste lo que dijo el pastor, no? Porque no voy a decir nada más ni nada menos que lo que la palabra de Dios enseña con respecto a esto. Y para nuestra sorpresa, en el Nuevo Testamento tenemos especificado dos pasajes, dos textos, dos versículos de la Biblia que habla acerca del rol de los padres para con los hijos. Uno podría esperar que habría todo un capítulo dedicado al tema o que Jesús hubiera dado un largo discurso acerca de la paternidad responsable, o que el apóstol Pablo se hubiera dedicado por lo menos una carta de las tantas que escribió a tratar el tema de la paternidad, porque si bien es cierto que es muy importante en este tiempo, también lo era en la época antigua, pero parece ser que en la sabiduría divina, con estos dos consejos y estos dos mandamientos, mejor dicho, que Dios les da a los padres, queda resumido todo lo que Dios espera de nosotros los padres en cuanto a cómo debemos criar a nuestros hijos. Esos dos versículos de la Biblia están en Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice así la palabra de Dios: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de el Señor. Y el otro texto está en Colosenses capítulo 3, versículo 21, cuando dice padres, y de acá surge el título de esta serie de mensajes que comencé la semana pasada: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, hasta me dan ganas de hacer una encuesta. ¿Hay padres exasperantes? ¿Qué dicen? ¿Hay padres que exasperan a los hijos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Bueno, que mis nenas no contesten. Después puede contestar todo el mundo. Y si a veces exaspero a mis pequeñas, que ya no están tan pequeñas. Y bueno, este es un error muy común, pero también grave a la vez, que nosotros los padres cometemos en la crianza de nuestros hijos. Para muchos parecería como un escándalo, como que qué cosa está diciendo. A ver si nos hemos creído que somos padres perfectos. Espero que vos como papá y como mamá no te creas que sos un padre perfecto, una madre perfecta, porque esta es la verdad. No lo sos, como yo tampoco lo soy. No somos padres perfectos. Por eso mismo uno, contemplando
esta realidad, tiene que darse cuenta que no puede depender de sí mismo para ejercer la crianza de los hijos basado en nuestra propia opinión o en la manera en que a nosotros nos educaron nuestros padres. Justamente por eso la palabra de Dios nos da a nosotros consejo de cómo tenemos que criar a nuestros hijos, porque no podemos depender de lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, ni tampoco aplicarle a ellos la crianza o la educación que a nosotros nos dieron, como si esa fuera la regla universal de cómo se educan los hijos. Expresiones como diciendo, bueno, a mí desde chica me enseñaron así. Está bien, bárbaro, espectacular, era lo que te pudieron enseñar. La cuestión es esta: si sos un cristiano y si sos una cristiana, vos no podés apelar a cómo te enseñaron a vos en tu educación cuando eras un niño, una niña, para educar a tus hijos. Tenés la responsabilidad de conocer lo que dice la palabra de Dios para educar a tus hijos como Dios dice que tenemos que educarlos, porque en definitiva, el creador de la familia, el que la tiene clara, el arquitecto del hogar, es el Señor, y Él es el que nos dice cómo se hacen las cosas, lo cual implica tener que dejar de lado nuestra propia opinión de cómo se educan los hijos, lo cual implica tener que dejar de lado la propia crianza que nosotros recibimos, por más que vos y yo la consideremos requete buena, y otros que dicen, bueno, viejo, ¿qué se le va a hacer? Así me educaron a mí, vos te la tenés que aguantar. No, nosotros no podemos caer en ese lugar común para someter a nuestros hijos a una educación que no es la correcta, porque a nosotros no nos educaron como se debía. Por eso mismo, la palabra de Dios, y qué maravilla, ¿no? 2 versículos solamente, así que no tenemos que rompernos el bocho, los padres, para poder entender el difícil arte de educar a los hijos, porque con 2 versículos solamente el Nuevo Testamento resume cuál es la tarea y la responsabilidad de nosotros como padres. Así que vamos a ir a la presentación oficial del programa, mejor dicho, a la primera pausa, pero quiero decirles algo. Se viene Navidad, feliz Navidad para todos, estamos re feliz porque termina un año, pero también porque comienza otro, y más feliz porque todavía estamos acá, ¿no? En este planeta caminando. Pero quiero decirles algo con respecto a Navidad. Estamos preparando un material en DVD sobre la historia real de la Navidad. Y si vos querés este DVD, lo podés pedir, podés hacer tu pedido a mi cuenta de Facebook por mensaje privado. ¿Dije bien Facebook? Sí, gracias. Por mensaje privado lo podés solicitar, me dejas tu dirección y en la semana te lo vamos a estar alcanzando al módico precio de nada, gratuitamente. Es el regalo de Navidad del programa Transformación para todos los queridos oyentes de este programa. Así que por mensaje de Facebook, HoracioAlcaraz@yahoo.com, ese es mi correo electrónico, y estoy en Facebook como Horacio Alcaraz. Te vas a dar cuenta, aparecen quizás otros Horacios Alcaraces, pero el que tiene el micrófono en la boca, ese soy yo. ¿Ok? Así que entras ahí y por mensaje privado me haces el pedido y te hacemos llegar a tu casa, siempre y cuando vivas en Concordia. Todavía no tenemos envío a la provincia, al interior del país y al exterior, pero si estás en Concordia y en la región de Salto Grande, nos vamos a animar un poquito más, a La Criolla, a Puerto Yeroa, o a donde podamos llegar y nos dé el combustible. Hacé tu pedido, dejanos tu dirección y te vamos a hacer llegar el DVD gratuito sobre la historia
real de la Navidad. Te aviso, dicho sea de paso, no vamos a estar hablando del arbolito, si está endemoniado, no está endemoniado el arbolito, nada que ver con eso, no es mi estilo, no es mi forma, no es mi interés entrar en ese tipo de polémicas, pero sí te vas a enterar desde la Biblia, la palabra de Dios, la historia real de la Navidad. Primera pausa y arrancamos con todo el programa de hoy. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Entonces, siguiendo con el tema que comenzamos la semana pasada, padres exasperantes, padres que exasperan a sus hijos, déjame compartirte lo que otra versión de la Biblia dice con respecto a Colosenses 3:21, cuando lo dice de esta manera: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no pierdan el ánimo. Efesios 6:4 en la Biblia latinoamericana dice: y ustedes padres no sean pesados con sus hijos. Interesante versión de la Biblia. Por las dudas, los padres capaz no la van a querer comprar, pero se la recomiendo, Biblia latinoamericana. Dice: y ustedes padres no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos, usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor. La palabra del apóstol Pablo a los padres, en definidas cuentas, es: no hagan enojar a sus hijos. La expresión exasperar significa generar actitudes que provocan malestar. Significa provocarlos, irritarlos, exasperarlos. Y cuando nosotros como padres no cumplimos este mandamiento, los daños que podemos causar es que nuestros hijos pueden llegar a perder el ánimo. ¿Qué significa perder el ánimo? Significa sentirse sin valor, desvalorizados o sin espíritu, sin ímpetu, sin ganas, podríamos decir también. Esta expresión tiene el sentido de volverse apáticos, hoscos, desanimados, o también desesperados. Y hay muchas maneras, que es lo que hablamos el programa pasado, en que los padres podemos exasperar a nuestros hijos para que pierdan su corazón, para que pierdan su ánimo, para que pierdan su ímpetu espiritual. Y recordando un poco, en primer lugar, los padres podemos exasperar a nuestros hijos cuando somos sobreprotectores, cuando la excesiva sobreprotección. A veces parece que los padres anduviéramos cargados en nuestros bolsillos con cinta de embalar, tratando de rodear a nuestros hijos con cinta adhesiva y cubrirlos de todo tipo de mal que ocurre, y que si bien es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos, pero muchas veces se nos va la mano con esto, muchas veces se nos va la mano con la sobreprotección. En segundo lugar, la segunda actitud de los padres que exasperan a los hijos es cuando mostramos favoritismo entre nuestros hijos. Muchas veces, sin saberlo, lo hacemos. ¿Y cómo se muestra favoritismo? Mediante la comparación que hacemos de nuestro hijo con alguno de sus hermanos o hermanas,
o compañeros de la escuela, o amigos, o primos, etcétera, etcétera. Y esto hace que nuestros hijos se exasperen, que pierdan el ánimo, el espíritu. La tercera cosa que exasperan a nuestros hijos es cuando nosotros no le damos el valor adecuado, cuando no los valorizamos. Es cuando los padres transmitimos a nuestros hijos un mensaje de que ellos no son significativos, que no son importantes, que no son valiosos. Es cuando despreciamos el valor de nuestros hijos al negarnos a escucharlos, sus opiniones, sus apreciaciones, sus pensamientos, las cosas que ellos quieren decir. Y el riesgo que se corre y la consecuencia que trae esto es que los hijos pueden tratar de dejar de comunicarse y se desaniman, se vuelven tímidos y se vuelven retraídos. En cuarto lugar, los padres exasperamos a nuestros hijos mediante el establecimiento de objetivos poco realistas cuando le ponemos a nuestros hijos metas que no son realistas. Mirá, te tiene que ir bien en la escuela este año, pero no te lleves ninguna materia. Yo te acepto que tengas Facebook, pero con una condición, no te lleves ninguna materia. Y no me vayas a traer un 9.25, de 9.50 para arriba. Y aflojemos porque eso no es realista. No es realista. Hasta el más bocho en algún momento se sacó un aplazo y muchos de los que en la escuela fuimos terribles, y esto no es para condescender con los pibes y con las pibas, pero muchos de los que en la escuela fuimos terribles, y bueno, hoy no digo que pero me defiendo bastante bien. Ahí fui bastante terrible en el colegio, así que tenemos que tener cuidado con esto, porque al poner metas demasiado altas para nuestros hijos que no son realistas, cuando ellos no las logran, no las alcanzan, se deprimen, se desaniman, se exasperan, y eso es lo que los padres no tenemos que hacer. En quinto lugar, la quinta cosa, la quinta actitud de nosotros los padres que exasperan a nuestros hijos es cuando no mostramos afecto a nuestros hijos. Y los padres tenemos la responsabilidad de comunicar amor a nuestros hijos y hacerlo de forma verbal, con las palabras, y de forma física también, con las caricias y con los abrazos. Yo no recuerdo en mi niñez que mi viejo me hubiera dicho alguna vez, te amo, hijo. No recuerdo. Siempre tuve en claro que me amó, pero cómo me hubiera gustado que el viejo me lo diga. Y todavía no me lo dice el cabezón, pero yo igual lo abrazo y le doy un beso en la pelada. Pero cómo me hubiera gustado de chico escuchar esas palabras de parte de mi viejo. Bueno, alguno podrá decir, y bueno, si no lo recibiste no lo podés dar. No es así. No es así, sabiendo que como padres tenemos la responsabilidad de comunicar afecto, porque si no lo hacemos, eso desanima a los hijos, los exaspera, les hace perder ánimo, corazón, espíritu. Tenemos nosotros los padres la responsabilidad de comunicar verbalmente el amor y también físicamente, con abrazos, con caricias, aunque viste, llega una edad que no te quieren ni tocar, parece que tenés la plaga, tenés el ébola y tus hijos no te quieren abrazar, no te quieren tocar. No me importa, igual, aunque me digan qué pesado que sos, no, salí de acá, igual ahí vamos insistiendo cada tanto con los besos, los abrazos y etcétera. En sexto lugar, exasperamos a nuestros hijos cuando no proveemos para sus necesidades. ¿Y qué necesitan los hijos, pastor? Si yo me rompo el lomo trabajando y no le falta para la comida, bien, eso es importante y es una de las necesidades que nosotros como padres tenemos que proveer a nuestros hijos, pero también los hijos tienen otras necesidades aparte de una buena comida, tienen necesidad de privacidad, de tener su momento solos, tranquilos. No digo solo en la costanera a las 5 de la mañana, no me malinterprete, pero a veces en la casa, en el hogar, en la actividad familiar,
A veces los chicos tienen necesidad de estar alejados del grupo familiar y tener su privacidad para... Y bueno, en la mayoría de los casos hoy en día, para ver lo que la pantallita cuadrada está diciendo, como si un mensaje extraterrestre estuviera llegando y no pueden sacar los ojos de la pantallita porque ha sonado el WhatsApp. Pero bueno, sea como fuere, esta es la realidad de este tiempo, es el mundo actual en el que vivimos y tenemos que nosotros proveer ese espacio para que ellos tengan su privacidad, también para que tengan su lugar para jugar, ropa limpia para ponerse, un lugar donde puedan estudiar tranquilos y si es necesario papá apagar el televisor y mamá apagar la radio, ahora no, después que termine este programa, pero apagar la música, la radio, la tele, para que ellos puedan tener su lugar y su momento de tranquilidad para poder estudiar, también para que puedan tener sus cosas en la medida de la capacidad económica que la familia pueda tener, que los hijos también puedan tener sus posesiones, sus cosas. Proporcionar estas necesidades es una manera en que los padres mostramos respeto y preocupación por nuestros hijos. En séptimo lugar, los padres exasperamos a nuestros hijos por la falta de normas. Cuando no hay normas claras en el hogar, cuando hoy está mal una cosa y mañana no está mal, o cuando todo está bien. Esto es lo contrario, es la otra cara de la sobreprotección. Es cuando los padres se niegan a disciplinar o a corregir a sus hijos o la disciplina es inconsistente. Por ejemplo, una nalgada porque dijo una mala palabra. Y al otro día dijo la misma palabra y no hay la misma nalgada. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ayer estaba bien, martes y hoy miércoles, ayer martes estaba mal lo que dije y hoy miércoles está bien porque no pasó nada, no. Si el martes está mal, el miércoles también está mal, el jueves también está mal, las normas tienen que ser claras, tienen que ser precisas, porque los niños, si no nuestros hijos, quedan librados a ellos mismos y a un mundo donde todavía no pueden manejar ese tipo de libertad. Aunque ellos parecen ser sabelotodos y parecen ser omnipotentes, porque parece en un momento que nuestros hijos se la saben toda y pueden todo, todavía siguen necesitando que nosotros los padres establezcamos límites, normas fijas, claras, para que ellos puedan tener seguridad, porque de lo contrario van a crecer inseguros y sin amor. Octavo, porque dicho sea de paso, la falta de disciplina y la falta de establecer normas claras es una demostración de falta de amor, de falta de afecto. La Biblia dice que el que no disciplina a su hijo, el que no lo corrige, es porque lo aborrece. Eso dice la palabra de Dios. En octavo lugar, los padres exasperamos a nuestros hijos cuando nos volvemos criticones de nuestros hijos. Qué fácil que es a veces tomar este lugar, ¿no? Mayormente cuando nos olvidamos nosotros como padres, que cuando éramos chicos también éramos bastante medio, no sé cómo decir la palabra, medios pavotes, ¿no? Hoy los chicos de este tiempo tienen una ventaja en cuanto a ese término, porque a nosotros en esa época no nos decían que éramos adolescentes, nos decían estás en la edad del pavo. Ahora no, ahora sos adolescente. Eso tenés a tu favor, los chicos tienen eso a su favor. Pero a veces los padres se nos va la mano con el tema de la crítica, cuando nos olvidamos que nosotros tampoco éramos, cuando teníamos 12, 8, 9, 15 años, no éramos ninguna luz de la aurora, no éramos ninguna inteligencia superior caminando. Y a veces se nos va la mano con la crítica de los errores, las fallas sobre la vida de nuestros hijos. Y
Hay una expresión, hay una frase que escribió Haim Shinot. Ella dijo en su libro Entre padres e hijos, un libro escrito en el año 1965, ella dijo: un niño aprende lo que vive. Si vive con críticas, no aprenderá a ser responsable. ¡Qué paradoja! Uno los critica por no ser responsables y la crítica hace que ellos no puedan aprender a ser responsables. Ellos aprenden, dice Haim Shinot, a condenarse a sí mismos y encontrar faltas en los demás. Se vuelven criticones también. Él aprende a dudar de su propio juicio, a menospreciar su propia capacidad y a desconfiar de las intenciones de los demás. Y dice esta autora, y sobre todo, aprende a vivir con la expectativa de desconfianza y con la expectativa de la muerte cercana. Y quizás podamos encontrar en este problema, en esta actitud exasperante, la causa de mucho suicidio adolescente en este tiempo. En noveno lugar, la novena actitud de los padres que exasperan a sus hijos es la negligencia. El ejemplo clásico y bíblico de esto es David, que fue tan negligente con su hijo Absalón que luego terminó recogiendo tristes consecuencias. Los padres necesitamos estar involucrados en la vida de nuestros hijos. Y por último, el repaso del programa anterior, la décima actitud de nosotros los padres que exasperan a nuestros hijos es por la disciplina excesiva. En otras palabras, a muchos padres, cuando digo padres me refiero a papá y a mamá o a quienes educan hijos, me estoy refiriendo en ese sentido, no solamente al padre en el sentido masculino, al varón, sino padres en general, porque la educación de los hijos no es una cuestión unilateral, sino que es una responsabilidad compartida entre papá y mamá, o el adulto que está criando hijos chicos, pequeños, aunque no sean sus hijos, como a veces pasa que abuelos y tíos están criando hijos. Tenemos que tener cuidado de no caer en esto de la disciplina excesiva. A muchos adultos se les va la mano con el castigo corporal a los hijos. Padres que caen en la categoría de abusar a sus hijos físicamente por el excesivo castigo físico, pero también el abuso verbal o el abuso emocional. El abuso verbal por decirle cosas que no le diríamos a otras personas. A veces caemos en este error, somos tan duros con nuestros hijos, de que cosas que le decimos a ellos que no nos animaríamos a decírselo ni siquiera al más acérrimo enemigo. Nos tragamos las palabras muchas veces que nos gustaría decirle a alguien que nos tiene un poco cansados y no decimos nada, pero a nuestros hijos parece como que le decimos las cosas sin anestesia y encima le decimos las cosas descargando sobre ellos toda nuestra batería y toda nuestra artillería emocional de enojo, ira y desespero, y ponemos todo eso sobre la vida de nuestros hijos. Bueno, estas 10 actitudes exasperan a nuestros hijos y nosotros tenemos que corregirnos y evitar esto. En el programa de hoy vamos a hablar de mitos que creen los padres, de mentiras que los padres creemos, y te vas a sorprender de algunas cosas que vas a escuchar en el programa de hoy. Pausa y entramos ya con el tema específico dentro del título de hoy, Padres Exasperantes. Vamos a hablar de los mitos que creen los padres con respecto a la crianza de sus hijos. Vamos a la pausa.
Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Estos mitos, mentiras que creemos a veces los padres, que muchas veces caemos en esto por aceptar dichos o formas de pensar o conceptos que no tienen nada que ver. Estoy hablando específicamente a padres que somos creyentes, que somos cristianos, que muchas veces incorporamos en la crianza de nuestros hijos conceptos que tienen que ver más con la cultura, que tienen que ver más con la cultura que nos rodea, que tiene que ver más con conceptos que surgen de las ideas a partir de la psicología, de la filosofía, de pensamientos que se ponen de moda en ciertas épocas en la vida de la historia humana. Y entonces nosotros aceptamos esos conceptos como si fueran grandes verdades, aún incluso algunos dichos que tenemos en la iglesia y que los tenemos incorporados como si fueran verdades reveladas cuando no lo son. Y a veces por ingenuidad caemos en creer esas cosas y criar a nuestros hijos basados en esas creencias erróneas, que terminan siendo sustitutos de lo que la Biblia enseña a cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora, nosotros con respecto a la crianza de nuestros hijos, no podemos caer en el error de aceptar lo que el mundo dice, lo que la cultura moderna o posmoderna, mejor dicho, dice o dicta con respecto a cómo se debe criar a un hijo, y aceptarlo como si fuera la verdad revelada que viene del cielo, y desechar o ni siquiera molestarnos por ver lo que la Biblia dice con respecto a la crianza de nuestros hijos. Yo sé que algunos tienen el argumento de que la Biblia es un libro antiguo, un libro pasado de moda, pero cuando nosotros creemos, y creemos, en realidad nosotros los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios, esta palabra es una palabra eterna, porque Dios es eterno, Dios es el creador de la familia, es el creador del vínculo entre esposo y esposa, el creador del vínculo entre padres e hijos, y quién mejor que él, el creador de la familia, el creador de la paternidad, el creador de la familia como la conocemos hoy en día, lo que se llama hoy la familia tradicional, ¿no? ¿Quién mejor él para decirnos a nosotros cómo criar a nuestros hijos? Bueno, para poder saber cómo no hacerlo, yo quiero compartirle a ustedes algunos mitos, algunas mentiras
que los padres creemos con respecto a la crianza de nuestros hijos. Ahí va, son 10 y espero que me dé el programa. La primera mentira o el primer mito con respecto a la crianza de nuestros hijos es que los hijos deben ser la primera prioridad en nuestra familia. Y eso no es así. No es así. Toda familia que esté centrada en los hijos, hoy ese concepto se traduce en que es una familia exitosa. O sea, cuanto más atención le damos a nuestros hijos, entonces mejor nuestros hijos van a resultar en la vida. Ahora bien, el problema con esto es que implica que nosotros como padres tenemos que darle prioridad a los hijos por encima de nuestro cónyuge. O sea, yo debería darle prioridad a mis hijos por encima de mi esposa, y mi esposa debería darle prioridad a mis hijas por encima de su relación conmigo, que soy su marido. Y no importa cuán santo, piadoso o moderno puede parecer esta idea o este concepto, no es ni santo, no es ni piadoso, ni es moderno. Al contrario, es totalmente retrógrado y es contraproducente. Porque la Biblia dice que la relación prioritaria en una familia es, después de la relación que cada uno tiene con Dios, porque esa es la relación más importante de todo integrante de una familia. En segundo lugar, la relación más importante de un padre y de una madre es la relación con su cónyuge, es la relación con su esposo, con su esposa. ¿Y por qué? La Biblia dice en Efesios 5:28 que el marido y la esposa son una sola carne. Ese es el tipo de relación que tenemos. El vínculo conyugal tiene este nivel de relación tan íntima que no se puede igualar con el nivel de relación que tenemos con nuestros hijos. La relación que tenemos a nivel conyugal no es equiparable a la relación que los padres tienen con sus hijos. Yo no soy una sola carne con mis hijas, aunque ellas sean parte de mi carne, parte de mi sangre, llevan mi ADN en su cuerpo, pero yo no soy una sola carne con mis hijas. Hay una sola persona en este planeta con la que yo soy una sola carne, y esa es mi esposa. Igualmente, para mi esposa, la única persona que es una sola carne con ella, soy yo quien está hablando. Entonces, ¿qué significa esto? Que son dos niveles de relación diferentes y que tienen prioridades diferentes, pero no podemos poner por encima de la relación matrimonial la relación de los padres con los hijos. Porque esto va a llevar al fracaso a la familia y va a llevar al fracaso también a nuestros hijos. Porque si nosotros hacemos eso en nuestro hogar y hacemos eso con nuestros hijos, y nuestros hijos crecen dándose cuenta que le damos más importancia a ellos que la importancia que le damos a papá, o que papá le da a mamá, o que mamá le da a papá, ellos mañana van a formar una familia igualita, así de enferma. Y esto es un problema que después termina afectando a toda la comunidad, y vaya que también es un problema que afecta muchísimo a la iglesia. Si yo te diría a vos, mujer que me estás escuchando y tenés hijos, estás en un bote y solamente podés salvar a 2 personas, y están tus 2 hijos y está tu marido, ¿a quién tirás al agua? Y viste, la respuesta dice todo, ¿viste? La respuesta dice todo. Y vos me dirías que vos tirarías a tus hijos, y yo si tengo que elegir, y la Biblia dice que yo tengo que elegir a mi esposa, porque esa es la relación prioritaria en
la familia. De hecho, que no pienso hacerlo jamás en mi vida, capaz que me tiraría yo mismo, pero hipotéticamente presentando esa situación, lo que quiero resaltar es el hecho de que la relación más importante en el hogar no es la relación de los padres con los hijos, sino es la relación entre marido y mujer. Tengamos cuidado porque este es un mito muy sutil, pero muy peligroso, debilita la familia y destruye el hogar, y ni que hablar que corrompe la idea correcta de lo que es una familia en la vida de nuestros hijos. Después nuestros hijos van a repetir ese modelo y, por supuesto, van a sufrir. El segundo mito que creemos los padres con respecto a la crianza de los hijos es que debemos depender de la iglesia principalmente para la educación bíblica de nuestros hijos. No es así. Yo te invito a que agarres tu Biblia y busques por toda tu Biblia dónde está el ministerio de niños o el ministerio de jóvenes. No existe en la Biblia, no existe. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que tenemos que sacar el ministerio de niños y de jóvenes? No, no estoy diciendo eso, porque el ministerio de niños y de jóvenes son un aporte invalorable para la instrucción espiritual de nuestros hijos, pero el ministerio de jóvenes y el ministerio de niños, escuela dominical o escuela kid, como se llame, no son los responsables de la instrucción bíblica de nuestros hijos, de la instrucción espiritual de nuestros hijos. De repente esa idea de que, bueno, el líder de jóvenes, habla con mi hijo, ¿no? Orámelo, o cuántas veces a mí, pastor, óreme al nene que está terrible. Te pregunto, ¿vos oraste por él? Vos, pastor, hable con esta nena que está tan cabeza dura. La pregunta es, ¿vos hablaste con ella? Uno de los errores que cometen los padres cuando llegan a la congregación, llegan y depositan a los pibes en la iglesia y allá que se arreglen los diáconos, que se arreglen los líderes, que se arreglen los sugieres, que se arregle quien se arregle, las maestras de escuela dominical, que se arregle, y después los diáconos quedan en el papel de ogro y las diaconisas en el papel de Fiona, porque tienen que hacer el papel de malvados para correr a los hijos de acá para allá, y mientras los padres contentos, felices, escuchando la palabra, y todo bien, total, le van a enseñar la Biblia. Ahora, déjeme decir una cosa a los papis queridos. 20 minutos, 30 minutos de enseñanza bíblica un domingo no puede competir con horas de televisión, horas de internet durante la semana. O sea que si vos no asumís, papá y mamá, la educación y la instrucción espiritual de tus hijos en tu hogar, en tu casa, no te preocupes que Facebook te lo va a educar. No te preocupes que la televisión te lo va a educar. Y eso de que después lo llevo a la iglesia para que el líder de jóvenes le lave la cabeza, para que la maestrita de escuela dominical le cambie el bocho, no resulta. No va a funcionar. No podés depender de eso. La realidad es esta, la enseñanza espiritual se establece en el hogar, se establece en la casa. Es valorable lo que la iglesia hace con los niños, los adolescentes y los jóvenes, pero no es la responsabilidad de la iglesia la educación de tus hijos. La iglesia no puede sustituir el rol que los padres tienen, por eso tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento designa claramente a los padres y no a los pastores, ni a los líderes, ni maestros, la responsabilidad de enseñar a los hijos en el camino del Señor. Mentira número 3 que creemos los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos es que el comportamiento de mis hijos es la medida real de una crianza exitosa. ¿Qué tema, no? ¿Y qué problema con esto cuando los padres medimos nuestro éxito como padres de acuerdo a cómo se portan nuestros hijos? ¿Cuántas veces los padres se avergüenzan de sus hijos porque los chicos a veces hacen macanas, a veces,
o a veces no las hacen. A ver, los chicos hacen macanas y los padres miramos diciendo, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo, y miramos para otro lado porque decimos, ¿cómo puede ser? Si yo le enseñé, si yo le dije, si hablamos en casa y le recomendé y se lo recontra enfaticé y después va y hace un zafarrancho y los padres no sabemos qué hacer, no sabemos dónde meternos y nos consideramos padres absolutamente fracasados. Ahora, es mentira que el comportamiento de nuestros hijos sea la medida real de una crianza exitosa. No, la cosa hay que mirarla al revés. Tu respuesta, papá, tu respuesta, mamá, hacia la conducta de tus hijos, cualquiera sea esa conducta que ellos tengan, es la medida real de una crianza exitosa. ¿Podés ver la diferencia? El comportamiento de tu hijo está en mayor medida fuera de tu control. ¿O vos pensás que podés controlar todo lo que hacen tus hijos? Imposible, porque los padres no somos omnipotentes. La única cosa que está bajo tu control, papá, bajo tu control, mamá, es cómo vas a responder vos. ¿Cuál es tu respuesta, tu actitud con respecto a la conducta que tus hijos tengan? Pero ningún padre, ninguna madre puede controlar a sus hijos todo el tiempo. Quizás cuando son bebitos sí, porque no pueden ir a ningún lado. Pero cuando los chicos crecen y empiezan a salir de casa porque van a la casa de un amigo, porque van a la escuela, porque van a comprar, porque van a la iglesia, vuelven de la iglesia, vos no estás en la calle con ellos, no estás en la escuela y no podés estar. Y vos no podés controlar lo que ellos hacen en otros ámbitos donde escapa a tu control. A partir de determinada edad, los padres perdemos el control absoluto de todo lo que hacen nuestros hijos. Lo que no perdemos es el control de cómo yo reacciono o actúo con respecto a la conducta que ellos puedan tener. Y la medida de un padre y una madre exitoso o exitosa no es cómo se portan nuestros hijos, no es así, sino es cómo yo me comporto cuando veo que la conducta de ellos no es la apropiada. Ahora podés, seguramente, y debés controlar, ¿sí?, tu respuesta, ese es tu deber, controlar tu respuesta a su comportamiento. Y tenemos, por ejemplo, en la Biblia, porque, a ver, lo que estoy diciendo tiene un fuerte fundamento bíblico. La Biblia dice a los padres, críen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ese es nuestro rol. Y nuestro éxito depende de cuán fielmente nosotros hicimos este trabajo durante el tiempo que nuestros hijos estaban a cargo nuestro. Entonces, no depende de lo bien o de lo mal que nuestros hijos reciban la disciplina o la instrucción que nosotros les demos. Nosotros podemos darle la disciplina correcta y la amonestación correcta y ellos después hacer otra cosa. Eso puede suceder, no solamente puede suceder, eso sucede. Padres piadosos que han tenido o tienen hijos que no lo son. Y no es que no los enseñaron, no es que no los educaron, no es que no los instruyeron, no es que no oraron por ellos, les enseñaron, los amonestaron, los instruyeron y de todo modo después ellos hicieron otra cosa. No digo que ellos no puedan cambiar, claro que pueden cambiar y vamos a hablar de eso también, pero a ver, no podés medir tu éxito como padre o como madre de acuerdo a cómo se comporta tu hijo, porque tu hijo y tu hija tienen una voluntad independiente de la tuya. No es un robot que vos lo podés programar, porque a ver, déjenme decirles algo, y esto todos los padres lo tenemos que asumir. ¿Vos creés que tu hijo y tu hija es afuera de tu casa como es en tu casa? No, no es. Tu hijo y tu hija no es
afuera de tu casa como es en tu casa. Por eso muchos padres se agarran la cabeza, se agarran los pelos y dicen, no es mi nena, no es mi niño, no es, lo desconozco. No, papá, no, mamá, él afuera era eso, en casa era otra cosa. Pero vos no podés estar en todo lugar, no sos omnipresente para poder estar en todo lugar y no podés dominar todo lo que van a hacer, lo que van a decir, lo que van a mirar, lo que van a comer, lo que no van a comer, lo que van a fumar o lo que no van a fumar. No lo podés controlar. Lo que vos tenés que hacer, tu deber y lo que está en tu poder es cumplir la palabra de Dios. Criá a tus hijos en el temor del Señor, amonestalos en el Señor, animalos en el Señor y crialos en la disciplina del Señor. Mentira número 4 que creemos los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos es que la calidad de tiempo con mis hijos es más importante que la calidad de tiempo. La cantidad, perdón, de tiempo. La calidad de tiempo es más importante que la cantidad de tiempo que paso con mis hijos. Y eso no es así. Algunos padres apelan a este mito, a esta mentira, para aliviar su conciencia, aliviar sus culpas, porque no pasan el tiempo necesario con sus hijos. Pero dicen, bueno, el poquito tiempo que paso con mi hijo, lo pasamos requete bien. Estamos, la verdad, que bien. No. La instrucción de Dios en su palabra, que es la Biblia, es que los padres tienen que impartir a los hijos la ley de Dios. A ver, ¿cómo la fe va a llegar a la próxima generación? Es porque nosotros padres se la pasamos a nuestros hijos. Nosotros podemos grabar cassette dije, no existen más. Podemos grabar DVDs, podemos grabar audio, CD, programas de internet, pero la fe va a pasar a la próxima generación según cómo nosotros como padres compartamos y transmitamos la fe a nuestros propios hijos. Y ellos van a llevar la fe cristiana a su propia generación. Entonces los padres tenemos que estar involucrados en la transmisión de la ley de Dios a nuestros hijos que son la próxima generación. Y eso no se hace en un corto periodo de tiempo de calidad. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:6 al 7, estas palabras que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón, papá, mamá, y vos se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés, y noten, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso implica tiempo. En tu casa, cuando estés fuera de tu casa, cuando te vayas a dormir y cuando te levantes. No es un ratitito, es aprovechar los diferentes momentos del día, aprovechar tiempos durante el día para ir transmitiendo nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros principios cristianos a nuestros hijos. Nosotros estamos equivocados si pensamos que un poquito en esos pequeños momentos en que podemos darle un consejito en una interacción fugaz, ahí de repente a la hora de la comida y después de comer va a alcanzar. No, nosotros los padres tenemos que ser fieles en la tarea de transmitir principios, valores cristianos a nuestros hijos y eso va a demandar cantidad de tiempo. La quinta mentira que creemos los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos es que los hijos nos pertenecen. Mi bebé, mi nene, mi nena, y esto no es así. Nuestros hijos no son nuestras posesiones, no es como mi auto, mi casa, mi celular, mi perro, mi gato, no. Los hijos son como la vida, un regalo de Dios. Salmo 127:3 dice, he aquí que los hijos son un regalo de el Señor. Nuestros hijos nos son dados, pero todavía le siguen perteneciendo y le van a pertenecer para siempre al Señor que nos los dio. Para tener una actitud y una mentalidad correcta con respecto a nuestros hijos, tenemos que entender que nosotros somos mayordomos, somos administradores, somos responsables de brindarles atención,
instrucción, enseñarles a respetar y a temer al Señor en su vida, de lo cual un día como padres nosotros vamos a dar cuenta. Pero la verdad es que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios. La sexta mentira que los padres creemos con respecto a la crianza de nuestros hijos es que la esposa, la mujer, es la que debe asumir la responsabilidad de la formación de los hijos porque el hombre trabaja. Esto no es así. Hay un mandamiento, claro que sí, en Tito 2:4 al 5, donde se le instruye a la mujer, se le da la responsabilidad de criar a sus hijos y de instruir y enseñar a sus hijos, pero eso no exime a nosotros los varones de la responsabilidad parental, de la responsabilidad que tenemos como padres de participar en la educación y en la formación de nuestros hijos. La Biblia claramente dice que la crianza de los hijos es un esfuerzo conjunto entre papá y entre mamá. Los padres son tan responsables de criar a sus hijos como las madres. Es cierto, por un lado, que las madres van a tener mucho más tiempo porque los padres tenemos que trabajar y dedicar tiempo al trabajo, pero eso no implica que toda la responsabilidad sea de la mujer. Eso no elimina ni disminuye la responsabilidad que nosotros los varones tenemos con respecto a la crianza de nuestros hijos. La séptima mentira que creemos los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos es que nuestros hijos no son capaces de entender las verdades espirituales cuando son muy chiquitos, son muy pequeños. Entonces son chicos todavía, vio pastor, no le entra la Biblia todavía, no. Ahora, no nos cansamos nosotros de decir, todo el tiempo escucho a los adultos que dicen esto, y yo mismo lo digo también, que los pibes vienen ahora súper inteligentes, nacen y a los 5 minutos están mandando un WhatsApp a todos sus contactos. Ellos tienen incorporada, agarran el teléfono, que nosotros estamos 4 semanas para ver cómo hacemos para mandar un mensaje de texto, y ellos, tan chicos, agarran un teléfono, son tan intuitivos con la tecnología, son unos bochos caminando, y todos los adultos nos maravillamos de la inteligencia que ellos tienen. Ahora, cuando se trata de la Biblia, no, todavía es chiquito, como si la Biblia fuera el libro de los grandes misterios, como si fuera el libro gordo de Petete. Mirá hasta dónde me fui. Como si fuera el libro de los secretos de ultratumba, de la logia cristiana de no sé dónde. Pero no es así, eso es un mito, es una mentira. La historia de la Biblia y la historia de la humanidad y la experiencia común demuestran que los niños pequeños pueden comprender las verdades espirituales sin ningún problema. ¿Acaso no nos cansamos de predicar, enseñar o de leer cuando Dios llamó a Samuel y Samuel era un niño? O cuando Dios llamó y se reveló al joven rey Josías, que era un pibe. O no recordamos que David, siendo un jovencito, un muchachito, en la soledad del campo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, él ya tenía comunión con el Señor y ya había escrito varios salmos para ese tiempo. Entonces no es verdad que nuestros hijos, porque son chicos, no entienden la Biblia. Hay que enseñarle otra cosa, hay que hablarle de otra cosa, hay que llamarle la atención con otra cosa. No es así. No es así, no nos engañemos, padres y madres, no nos engañemos, ni tampoco engañemos a nuestros hijos subestimándolos. Los chicos son más inteligentes de lo que nosotros pensamos o imaginamos. La octava mentira que creemos los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos es que si nosotros, disciplinamos físicamente a nuestros hijos, entonces nuestros hijos se van a exasperar demasiado. Ahora, no es así. Y este mito está bastante vivo en este tiempo, donde estamos saturados de la filosofía que tiene raíz en la psicología, de que hay que dejar que los chicos
se expresen, que hagan lo que se les da la gana, no hay que reprimir a los pibes. Ahora, esto contradice, nuestra cultura antinalgadas contradice lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice, el que retiene el castigo a su hijo, lo odia, no lo ama, pero el que lo disciplina con diligencia, este es el que lo ama. Y esta es la verdad. Si vos querés provocar y exasperar a tu hijo y provocarlo al desánimo, al desaliento, no lo corrijas nunca. Nunca lo disciplines, nunca lo corrijas y así lo vas a echar a perder seguramente. Ahora, es verdad que ningún niño, ninguna niña ama una paliza, eso es la verdad, y tampoco nos gusta a nosotros ese tipo de disciplina, pero no hay que olvidarse lo que dice Hebreos capítulo 12, que Dios mismo a sus hijos nos disciplina y que eso trae luego un fruto de paz a nuestras vidas, y esa misma verdad se aplica a la crianza de nuestros hijos. Ahora, mito o mentira número 9 que los padres creemos con respecto a la crianza de nuestros hijos es que las nalgadas a mis hijos, este es el extremo, ¿no? Las nalgadas a mis hijos son la única clave para que los chicos puedan entender, para que este pibe entienda la letra con sangre entra. Y no es así. Están por un lado, como el mito número 8, la mentira número 8, que se resisten a disciplinar a sus hijos físicamente, y están los otros que la única disciplina que aplican, no hablan, no corrigen con palabras, enseguida castigan físicamente a sus hijos, porque esa es la crianza más segura, a golpes se hacen los hombres, y eso es mentira, no es verdad. No es verdad. A veces somos más rápidos para pegar en la cola que para hablar y que para decir. Instruir, enseñar. Y eso no debe ser así. Si nosotros creemos que esa es la manera, no es la manera, no es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Si bien la Biblia claramente dice que se requiere de disciplina, pero también la palabra de Dios habla claramente de la necesidad de la instrucción y de animar en el Señor con palabras, porque digamos que la disciplina física, el castigo físico es el aspecto negativo de la corrección y de la crianza, pero que tiene que ir acompañado del aspecto positivo, que es la instrucción, la enseñanza, el animar a nuestros hijos a obedecer al Señor. Entonces, son las dos caras de una misma moneda. Y cuando hablamos de la palabra instrucción, estamos hablando de poner en la mente de nuestros hijos las verdades de la palabra de Dios. Así que como padres nosotros tenemos que impartir a nuestros hijos el conocimiento de Dios y hacerlo con regularidad, hacerlo con amor, porque nuestros hijos están bajo nuestro cuidado y tenemos que guiarlos de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la clave para ser padres exitosos. Dar nalgadas es solo una parte de una tarea mucho más grande. Y por último, la mentira número 10 con respecto a la crianza de nuestros hijos, que los padres creemos con respecto a la crianza de nuestros hijos, es que si nosotros enseñamos a nuestros hijos correctamente, entonces Dios promete que ellos también van a hacer lo correcto, que ellos van a ser salvos. Y no es así. Yo sé que es una interpretación muy popular en la iglesia, Proverbios 22:6,